Se armó una polémica, supuestamente esto ya lo charlaron, no sé si acá en la radio. Sí, el otro día con Goyo. Lo charlaron con Goyo en Doblan, las campanas. Bueno, Sí. para quienes estén escuchando, que nos pueden dejar sus comentarios, a ver si creen que esta nueva generación de músicos, artistas... Tenés que decir nombres. Bueno, Emilia Mayna... Viste, yo sabía. Yo quería este blooper. Emilia Mernes. Bueno, Emilia esa, Mernes, es lo mismo. Duki, Emilia Mayna. la Joaquín. Todas esas. Y esos, Duki, Isia, porque acá me bardean. Dicen, Delphi espera que Isia se pronuncie. Pues no, mi ciela. Tini. María Becerra. Tini. Bueno, Tini. Tini es Ya más Tini ya pro ni- que el pro mismo. Tini está por más decir, pro yo que soy del Macri. 23,8. Dice FMK. Tini, ¿viste? Bueno, toda esa gente, ¿se va a pronunciar, no se va a pronunciar? ¿Ustedes qué creen? Deberían pronunciarse, no deberían. Claro, ¿Qué opinan? déjennos sus comentarios. Yo creo que no, son bastante caretas, más allá de que se hagan los populares. Bueno, nos metemos en el primero de los temas a analizar. Decíamos en la ronda de presentaciones que Chile vive una situación bastante particular porque arrancó con un Boric, con una perspectiva o un camino allanado como para poder hacer una reforma constitucional progresista. Tenía gente movilizada, bla, 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 bla. Perdió la elección, ganó la derecha, armaron de vuelta la constitución y ahora o te quedás con lo peor o lo malo que ya tenías. Claro. Es como el meme. Chile es el meme de hemos sido engañados. ese es el meme. Bueno, es una triste historia, la verdad, ¿no? De un país que tuvo una revuelta social, un estallido social inmenso, o que fue faro para un montón de países de América Latina que en ese momento transitaban, situaciones similares, ¿no? De hartazgo de este neoliberalismo a ultranza. Un estallido social extendido aparte durante días y días que no solo logró la apertura de un proceso constituyente después de 40 años, sino también el derrumbe de la presidencia de Piñera. Recordemos que la presidencia de Piñera se cayó a pedazos también después de ese estallido social y hoy está literalmente a punto de plebiscitar una constitución que, de acuerdo con algunos analistas, podría ser peor que la de Pinochet. O sea, es bastante terrible la situación, pero bueno, las novedades tienen que ver con que esta semana Boric recibió, en un acto bastante escueto, este nuevo texto constitucional. Digo que fue bastante escueto porque, a diferencia del primer texto constitucional redactado, no hubo ni representantes de movimientos sociales, no hubo manifestantes o movilizaciones en la puerta del Congreso como había habido la última vez, no hubo personas de la sociedad civil, no hubo ningún discurso conmovedor en referencia Ya está, perdiste. a las protestas que iniciaron precisamente la apertura del proceso constituyente, porque bueno, esta vez paradójicamente justamente el sector que nunca quiso cambiar la Constitución es el que escribió la posible nueva Carta Magna, que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. No sé si acá creo que ya vamos a estar en modo vacaciones, quizás el 16 es nuestro último programa de Marcha Bueno. de Gigantes, podemos ver qué onda el panorama político un poco más cerca de esa fecha, pero bueno, el día que se va a plebiscitar es efectivamente el 17 de diciembre. Recordemos que la primera Carta Magna redactada se había rechazado con un abrumador 62% en septiembre del año pasado. Se llamó un nuevo proceso constitucional. Entre otras cosas, lo que se buscó hacer es eliminar de alguna manera la idea de proyecto refundacional que se incluía en la primera, porque había que refundar Chile, Chile estaba para triqui. Eso aparentemente resultó como que, no sé, va a desaparecer Chile. Para la ciudadanía fue como muy explosivo el concepto refundacional. Y después también se apuntó a trabajar con límites bastante acotados y también previamente acordados, y se eliminó el componente popular, si se quiere, que caracterizó al primer texto y que, bueno, paradójicamente para un país que arranca un proceso constituyente gracias a una revuelta social, la ciudadanía parece rechazar, ¿no? Ese primer texto de alguna manera aglutinaba el espíritu del estallido social, y este segundo intento, recordemos que aglutinaba si se quiere, ese estallido social en relación a que se trataba de
o sea, el órgano que se encargó de escribir la Constitución estaba compuesto por 155 miembros, con escaños reservados para los pueblos originarios, elegido por votación popular. Bueno, este segundo intento en realidad comenzó con un comité de expertos de 24 personas nombrado por el Congreso, que estuvo encargado de elaborar un anteproyecto con algunos lineamientos base para después ser discutido por 50 integrantes de un consejo elegido por la ciudadanía en mayo. Yo recuerdo que Joel hizo su columna, creo que fue su primera columna acá en Marcha de Gigantes, porque yo estaba de vacaciones, me cubrió, e hizo su columna sobre, esta derrota de la izquierda, entre comillas muy grandes, chilena, en esta elección de los congresistas. 50 congresistas, la ultraderecha de José Antonio Kast metió 22, y la derecha en total acumulaba 36, un porcentaje bastante mayor a los 3/5 que se necesitan para vetar cualquier cosa. Así que le fue muy fácil redactar esta Constitución. Pero, para ir un poco hablando de cómo quedó redactada esta Constitución, hay en primera instancia, los expertos que redactaron este anteproyecto todavía habían dejado algunas cosas lindas que tenía el primer texto constitucional que se había redactado el año pasado, pero este consejo, completamente cooptado por la derecha, empezó con una serie de enmiendas a ese proyecto que terminaron en una constitución completamente horrible. ¿Qué pasó? En primera instancia hay un punto sumamente interesante que tiene que ver con la idea del Estado de Derecho. Si bien este nuevo consejo deja el concepto de Estado de Derecho en el comienzo de la Constitución, en las primeras líneas, la verdad es que lo que después hacen es, de alguna manera, llenar de normas el texto y desconfigurar ese Estado de Derecho. O sea, un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, la norma que establece el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, algo que no existe en ninguna constitución del mundo. O sea, es una carta que consagraría el Estado social, pero sin fuerza. O sea, y con eso, de alguna manera, lo que hace es reafirmar el malestar que hoy causa la propia constitución de Pinochet, que tiene que ver con Chile, con un Estado subsidiario, no social, y donde son los privados los encargados de proveer los derechos sociales como la salud, la educación, las pensiones. O sea, nunca se podría suscribir una constitución. Para mí el pueblo chileno nunca podría suscribir una constitución escrita en democracia, que es peor que la escrita en dictadura. Bueno, a ver, pero partamos de la base que quienes redactaron la Constitución o este texto que podría reemplazar la Constitución fueron los propios chilenos. Y el que no fue a votar, ajo y agua. Ajo y agua. Eso desde ya. Para mí igual ahí, podemos hablar, por echarle al pueblo chileno la culpa, digamos. No. Para mí ahí hubo un error muy grande de una dirigencia política que además no supo conducir concretamente un proceso constituyente que era de vital importancia para el país. Porque aparte de la constitución que se había redactado, que decían que era una constitución... Era superior, pero era una constitución muy similar a la de cualquier socialdemocracia europea, no tenía, la tildaron de comunista y el Estado, el gobierno no supo qué hacer mediáticamente, discursivamente, para evitar que toda la gente se alarmara pensando que... No la militaron, ni siquiera Boric, que tenía la responsabilidad histórica de hacer eso. Ni siquiera él se puso en esa lógica, aunque sea solitaria, de lobo solitario ahí de lucharla. Pero no la militó y no hizo nada aparte para tratar de, en todo caso, compensar el hecho de ese error que ya fue completamente histórico, pero no aprobó ninguna de las leyes reformas la reforma, vamos a terminar con las AFP, dijo un día, acá sigue Chile con su fondo de pensiones. Bueno, nada, se rechaza, por ejemplo, se cambió la palabra garantizar el acceso a la salud, ese es uno de los parches, y se puso proteger, ¿no? Es como, son cambios sutiles. En vez de garantizar, proteger. Claro, son cambios como sutiles, partecitos sutiles. Yo te protejo, sutiles, vos tenés derecho a pagar. Pagalo, pero tenés derecho.
Bueno, se cristalizó también la existencia del actual sistema de salud público-privado, muy criticado, y se constitucionalizó también en esta constitución, en este texto, la existencia de las AFP. Se rechaza la gratuidad de la educación superior, se rechazan alternativas de igual trabajo, igual valor, que buscaban de alguna manera garantizar la igualdad salarial incluso entre hombres y mujeres. Se eliminó el concepto de justicia ambiental, de equidad territorial, de solidaridad territorial, que tiene que ver obviamente con esta concepción, si queremos, plurinacional, que también se había incluido en el texto primero. Otras de las cosas que han generado bastante polémica tienen que ver con que el nuevo texto rechaza la paridad en el Congreso. Digo, cosas que hasta dale, hermano, una sola te pido. Rechaza la paridad en el Congreso, incluso reduce la cantidad de diputados de 155 a 138, y lo que plantea es la expulsión textual en el menor tiempo posible de los migrantes que ingresen de forma irregular al país, la posibilidad de que los reclusos mayores de 70 años acrediten enfermedades terminales para pedir prisión domiciliaria. Digo, algo que podría ser usado como resquicio, si se quiere, para los violadores de derechos humanos que hoy se encuentran presos, más allá de que Chile no tuvo un proceso como el que tuvimos aquí en Argentina. Después hay otro punto que podría inquietar bastante a las mujeres y cuerpos gestantes, que tiene que ver con la norma que indica que la ley protege la vida de quien está por nacer. Esto es, ojo al piojo, porque en la Constitución de Pinochet dice la vida del que está por nacer, y estos le pusieron de quien está por nacer, lo cual, digo, parece, podemos hablar de alguito como no, muy... No, conceptualmente ese quien está es la humanización de ya le la está dando persona, entidad de de persona. a un feto. Bueno, eso por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que si hacemos una lectura, digo, bastante crítica, hay que, no sé, un aplauso para la derecha que pudo dominar el nuevo texto, digo, una astucia terrible, porque aparte lo que hicieron fue de alguna manera, A ver. más allá de que el deseo de cambiar la Constitución surge de un estallido social, digo, con una visión sumamente popular, y que además no tenía líderes, porque eso también es como bastante icónico de ese estallido social. Fue un estallido social sin líderes políticos, digamos, sin nadie que haya representado políticamente. Sí. Pero después hay quienes se lo apropiaron. Bueno, pero es había muchas personas no organizadas, no hubo una gran orgánicamente participación organizadas. popular Sí, que no tenía su correlato con organizaciones que Claro. participaran. Sí participaban las organizaciones, pero no conducían ese proceso. El problema es que si no lo conducís, es medio como una anarquía. y bueno, es que fue un poco eso. Y donde te pasa eso, después tenés que es muy difícil capitalizar eso y conducirlo a, Sí. bueno, vamos a hacer publicidad para allá, vamos a ir caminando para allá, vamos. Pero bueno, ahí también se ve la chispa o la viveza de quien está comandando, quien está liderando ese proceso. Bueno, está bien. Boric claramente no lo tiene. Me atrevo a decir que es menos líder que Alberto Fernández. Desde ya, pero Totalmente de no acuerdo. cabe ningún tipo de dudas. O sea, me parece peor que Michelle Bachelet. Es como una cosa insólita. Bueno, no importa, no quiero enojarme y volcar toda mi bronca acá, vamos a ir cerrando. Pero bueno, digo, hay una astucia bastante concreta, digo, de una derecha que además pudo capitalizar o aglutinar algunas preocupaciones nuevas, si se quiere, de la sociedad chilena post-estallido social, que tenían que ver con la seguridad, el combate a la delincuencia, la migración ilegal, ¿no? Inquietudes que tienen que ver con el orden, bueno, que de pronto hicieron que los discursos de derecha por ahí calaran para la elección de estos congresistas que escribieron este nuevo texto constitucional, y habrá que ver qué pasa. Digo, la verdad es que no existe por el momento voluntad de llevar adelante un tercer proceso constitucional. La izquierda y el gobierno ya dijeron que no van a acompañar este texto, que van a llamar, digo, a sus votantes a no a votar en el rechazo, digo, que también Vamos, es claro, sumamente, pero es el sumamente problema- paradójico, como vos estás llamando a dejar la Constitución de Pinochet, que es sumamente pero ilógico. el pero problema, y ahí acá es donde lo que no haces viene convuelto, siempre. En todo acto político, si no lo haces, lo hace otro y después tiene sus consecuencias. No militaste el sí al texto constitucional que se había gestado. Perdiste. Y ahora tenés que salir a votar el no para que quede lo que ya estaba, que es una mierda. Sí.
Bueno, es un poco... Pero, y aparte, pero digo, en términos políticos, ¿qué gente, qué persona, qué sector del pueblo va a salir a votar, a hacer esa campaña entusiasmado, envalentonado, no sé qué, generando esa mística, a votar a algo para decir que no a una constitución peor que la que ya tenés, pero por lo menos para que te quede lo peor? No, es que es inconcebible. Nadie sabe lo que va a pasar, pero al menos para mí, digo, Boric por lo menos tendría que decir, bueno, No, haremos un obvio. tercer proceso constitucional y la vamos a militar y vamos a tener la constitución que queremos. Bueno, y los chanchos también. Pará, pero Los es chanchos- Boric, no argentino. Claro, los chanchos van a volar en algún momento también. Bueno, Le estás pidiendo pero mucho peronismo, boludo. el chabón lo que dijo es, si esta propuesta es rechazada, vamos a seguir gobernando, trabajando por el bienestar de las personas. Bla. Qué chamullo, por favor. Así que bueno, está claro que para la izquierda o bueno, para un sector que simplemente quiere mejorar su condición de vida, digo, la posición es completamente desalentadora. Los partidos que históricamente han militado para cambiar la Constitución van a tener que elegir entre rechazar la nueva propuesta y continuar con, bueno, Con la de la dictadura. Con la nada Nisman. Terrible, la verdad terrible lo que está pasando al hermano pueblo chileno. Pero bueno, todo acto político y toda cosa que no se hace en el momento que hay que hacerlo, después trae sus consecuencias. Y un poco preanunciado, creo que nosotros lo hemos Sí. hablado en Marcha de Gigantes, y como que Desde no ya. tenía mucho otro rumbo que este. No. Tristemente, muy tristemente. Lamentablemente no tenía otro rumbo. Saluditos para Mili Milad, para Marta Sarraone, para Juana Echeverry, que está del otro lado también, Agus Flores, Lauri Herrera, que todas ¿Cuánta mandan gente, saludos. chicos, buen día. Sí, hoy se levantaron todos temprano, parece, a escuchar Y marcha. hoy se suspendió la actividad acá en Comunidad Ferroviaria. Estaba y feo, Quedó la gente además, el manija. día. Quedó la Sí, gente manija. podés escuchar ahí medio tapada todavía, como suele hacer Franco, que todavía no saludó. Todavía parece que o está durmiendo o haciendo alguna otra cosa. Bueno, en fin. 221-591-9684, el teléfono de la radio. Nos pueden dejar su comentario, no en el número, porque no nos están dando, así que quien quiera donar o pueda donar un teléfono para que nos ande el WhatsApp, bienvenido sea. Pero nos pueden dejar su comentario en el chat de YouTube o en alguna de las redes sociales. Nos pueden buscar como Marcha de Gigantes en Facebook, en Twitter, en Twitter @mdgigantes, o en Instagram. O dejarnos su comentario en el canal de YouTube de Revista o de Trinchera TV. A ver si tienen o no que pronunciarse los artistas de la nueva generación respecto de qué es lo que está pasando. Si lo van a hacer, si no lo van a hacer en favor de Massa, de Milei o del voto en blanco o de lo que fuere, si se van a pronunciar o no. Pocas lo han hecho. Y nos vamos a ir escuchando algo de Fito Páez, que llega con este clásico 11-6. Que el amor y son más fuertes que el Olimpo.